Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Hola Luis Gonzalo. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Abraham? Buenas noches. Buenas noches, profesora. ¿Qué tal, cómo estás? Hola Josué, ¿qué tal, cómo estás? César Augusto, buenas noches. Hola David, Gianmarco, ¿cómo estás? Hola Edward, Joseph. Hola Felipe, ¿cómo estás? Gelín José. Hola Henry, ¿cómo estás? Hola Jorge Luis, ¿cómo estás, Josué Oscar? ¿Qué tal, Juan Anthony? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Justin, ¿cómo estás? Leonardo, hola, ¿qué tal? Luis Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, Max. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Hola, Sebastián. Buenas noches. ¿Cómo estás, Tino? Tino Aarón, ¿cómo estás? Hola, Yolbert Macha. ¿Cómo estás, Yuri? Buenas noches. Hola, Renzo. ¿Qué tal, chicos? Hola, Tino. ¿Qué tal? Bien, chicos, iniciamos con nuestra semana 2 del curso Electrónica Analógica y Digital. La calle está movida, ¿no? Está movida, muchos saqueos, muchas huelgas. Los cursos presenciales por hoy día y mañana lo van a hacer remoto. Está feo la situación. Hay que cuidarse nomás, de repente ustedes para trabajar tienen que movilizarse, ¿no? Eso les afecta a ustedes también. Ujú. Ahora que todo está subiendo, la zanahoria 20 soles. Ah, sí. Imagínate, 20 soles el kilo. Tallarines blancos nomás. Sí, pues Sí, Miss. tallarines blancos nomás. Sí, Miss, creo que mañana va a ser un día no laborable. Estaba escuchando. Así, también, mira, ves, es que está fea la situación, fea. Saqueos, Exacto. todo hay. Sí, ya Está no hay feo. dinero en los agentes tampoco, en los cajeros de Ah, los... los bancos, ¿no? Ah, sí, Han oye, sacado su dinero. uy, hay que cuidarse. Sí, sí. Acá dice, la zanahoria viene con conejo, cree. Por lo que cuesta 20 soles. No. Sí, pues chicos, hay que cuidarnos, ¿ya? Cuídense todos ustedes también. Bueno, ahorrar, pues, ¿no? Ya, como dice, tallarines sin zanahoria, tallarines blancos nomás, con atuncito ahí, ¿no? Se puede comer así también. Reemplazar, ajá, parece Alfredo, perfecto, ajá. Así pues. Choclito está 12 soles. Bueno, ayer pregunté 12 soles. Ah, hasta que se estabilice, pues, pero ¿cuándo se estabilizará? Bueno, a seguir estudiando, nada más, ¿no? A ponerle punche para lograr los objetivos. Bien, estimados, me da gusto conversar con ustedes y me da gusto volverlos a ver también, ¿no? Ya saben, cualquier consulta, cualquier duda a través del chat, ¿ya? Bien. Ujú. Hoy día vamos a hablar el diodo semiconductor, ¿sí? Es decir, al finalizar la sesión, el estudiante conocerá la operación del diodo semiconductor, analizará la curva característica, voltaje corriente, las regiones de polarización, también se familiarizarán con la operación y característica del diodo emisor de luz, es decir, el diodo LED, ¿no? Saberes previos. ¿Qué hemos visto ayer? A ver, acuérdense. Hemos visto, ayer no, la semana pasada. Hemos visto nosotros materiales semiconductores, ¿cierto? Materiales semiconductores. Materiales. Pero estos materiales semiconductores, ¿cuáles eran? Silicio y germanio. Ahí está. Silicio y germanio, ¿no? El más utilizado, el silicio, ¿cierto? Esta. ¿Cuánto era
El voltaje umbral de este tipo de material había un valor 0,7. 0,7 teóricamente, ¿no? Si ustedes miden con el multímetro sale un valor menos, pero teóricamente 0,7. Y del germanio 0,3. Ahora, este material semiconductor también se dividía en dos. ¿Cuáles eran? El intrínseco y el extrínseco, ¿cierto? Extrínseco, ¿sí? ¿En cuál de los dos se encontraban los materiales semiconductores tipo P, tipo E? ¿En el intrínseco o en el extrínseco? Extrínseco. Aquí, ¿no? Aquí estaba el tipo N y el tipo P, ¿sí? Esta era un material cristalino, ¿no? Se comportaba como aislante, a menos que se le agregue, ¿no? Que se adicione una energía externa, pero su conductividad era muy pobre. Por lo tanto, se utilizaba el material semiconductor extrínseco. Y para lograr el tipo N, se tenía que dopar, es decir, agregar otro material pentavalente, ¿no? O sea, de 5 electrones en su última capa, ¿sí? Pentavalentes, ¿no? Pentavalentes. Y para el material semiconductor tipo P, se agregaba otro material que era trivalente. Trivalente. Quiere decir, en el material tipo N, que era donador. ¿Por qué sería donador de electrones? Donador de electrones. ¿Por qué se le decía donador? Y a este se le decía aceptador de, ¿no? de electrones. ¿Por qué se le decía donador? ¿Y por qué se le dice aceptador? Porque daba un electrón y el otro Ajá, recibía. muy bien. Se le dice donador porque tenía exceso de electrones, ¿no? Libres. Y podía donar, podía dar. Y el aceptador porque le faltaba electrones. Como son trivalentes, al hacer el enlace covalente faltaba uno. Y cuando era pentavalentes, al hacer el enlace covalente sobraba uno. Entonces, como aquí le sobra y aquí le falta, se producía el movimiento de electrones, ¿no? Porque el electrón, su camino del electrón son los huecos, ¿no? O sea, donde falta un electrón, ahí esos serán los huequitos. Una vez que se forma estos materiales tipo N y tipo P, se producía la unión PN, ¿sí? Esa unión PN, ¿no? Consistía en que los electrones que estaban sobrando en el material tipo N eran atraídos por los huecos que estaban en el tipo P. Y como acá había una delgada capita, ¿no? Entonces era fácil que el electrón pase al otro lado. Y al pasar el electrón hacia el material semiconductor tipo P, este lado se volvía, ¿no? En la unión se ensanchaba, ¿no? Con bastante cargas positivas. Y lo mismo en el material tipo P se ensanchaba con material, no con los electrones, ¿no? Entonces, eso hace que esta barrera crezca. Al crecer, ya los electrones que están en el material tipo N les dificultaba ya pasar al otro lado. Entonces, este ensanchamiento era una diferencia de potencial, que era de acuerdo al material. En este caso, si es de silicio, 0,7, si es de germanio, 0,3, ¿no? Esta unión es el diodo semiconductor, ¿sí? Esto es, ¿no? Cuando es una unión P y N. Pero también cuando se polarizaba, ¿qué sucedía? En el caso de polarización en directa, tenemos acá una fuente de alimentación, una resistencia que limita, ¿no? La corriente. La polaridad positiva está unida acá, a esta polaridad positiva, y la negativa está de acá, ¿no? ¿Qué pasaba? Tenemos acá la barrera de potencial que es de 0,7, ¿ya?
Aquí, esta de acá es de 0,7. Si hablamos de silicio, ¿no? ¿Ya? Voltios. Como la fuente, su polaridad de la fuente es mayor que esta barrera de potencial, que el nivel de energía que tienen estos electrones es mayor, por lo tanto este electrón, ¿no?, de carga negativa fluye por este conductor y los empuja como a estos electrones. Como son la misma polaridad, se repelen y los empuja. Al empujarlos, vencen esta barrera de potencial. ¿Por qué? Porque superan el valor de los 0,7. ¿No ves que esto de acá es mayor peso? Superan. Al superar esto, esta barrera, llegan acá los electrones y los electrones toman como ruta o como camino estas cargas positivas. Y por estas cargas positivas que es conocido como huecos, comienza a fluir la corriente, ¿tá? Los electrones. Y así es como se forma, ¿no?, el fluido de la corriente eléctrica en este semiconductor tipo, de unión P y N. Eso es cuando es polarización en directa. Pero cuando está en inversa, la polaridad positiva está conectado, a ver, está conectado a la región tipo N. Este es tipo N, aquí está ya, tipo N, tipo P. ¿Ya? Y la polaridad negativa está conectado a la región tipo P. ¿Ya? Este de acá son cargas positivas y esta de acá son cargas negativas. ¿Sí? Entonces, cuando vemos que esta polaridad negativa fluye por este conductor, va a ser atraído aquí todas las cargas positivas hacia afuera, ¿no? Hacia afuera se atraen las cargas positivas porque como es negativo y esta positiva, y ustedes saben que en la región P tiene exceso de cargas positivas, y ese exceso de cargas positivas es atraído por este negativo. Al ser atraído todas las cargas positivas hacia el exterior, quiere decir que los electrones quedan. Al quedarse, ¿no?, dentro de esa línea de la unión, aumenta. Lo mismo sucede con esta carga positiva, ¿no? Esta carga positiva atrae a los electrones hacia el exterior. Al atraer al exterior, ¿cómo queda la barrera de potencial? Aumenta todas las cargas positivas acá. De tal forma que esta barra aumenta su tamaño. Al aumentar su tamaño, no deja fluir, o sea, no fluye ninguna corriente, ningún electrón en este dispositivo. Por lo tanto, esto está abierto, pero sí queda con un voltaje. ¿Cuál es ese voltaje que queda acá en esta barrera de potencial? No es 0,7, es el voltaje de la fuente. Si es 20 voltios será acá, ¿no? Eso lo vemos, ese comportamiento es el diodo semiconductor, el diodo que nosotros conocemos, ¿no? De manera física es esta de acá. Esta barrita que ustedes observan aquí es la barrita que permite identificar el cátodo, es decir, la región N del semiconductor tipo N. Y la parte donde ves el negrito es representado con la letra A que dice ánodo, ¿no? Ahí está, ánodo y cátodo. ¿Ya? Son cargas positivas, es decir, la corriente fluye en este sentido. Más o menos, ¿no? Más o menos. El símbolo eléctrico de este diodo tenemos aquí. Es así, mira, un triangulito, esta es la barrita que nosotros observamos. Físicamente ustedes van a encontrar pues esta barra color plomito cuando ustedes compren sus diodos. Ánodo, cátodo. ¿Cómo está formado? Miren, ¿ves? Aquí está la unión del material semiconductor tipo P, tipo N, y está encapsulado con cristal o resina, está encapsulado, o sea, todito esto, ¿no? Está construido con resina sintética o cristal, ¿no? Los diodos son baratos son.
Y también, ¿no? Aquí está la marca también, ¿no? A ver, también tiene un contacto metálico del semiconductor en la región tipo N. Lo mismo sucede en la región tipo P. Y esta es la unión que hay, ¿no? Recuerden, cuando está polarizada en inversa, esta unión aumenta, y cuando está en directa, deja fluir corriente. Tal como se observa aquí. Polarización en directa de un diodo, ¿no? Tenemos acá una fuente de alimentación que está alimentando polaridad positiva en el ánodo. El ánodo es cargas positivas y el cátodo es cargas negativas. Por lo tanto, la corriente fluye de menos, ¿no? Entra por el menos y sale por el más, ¿no? Y entra al diodo. Como está polarizado en directa, ¿no? El diodo se comporta como un cable, o sea, cortocircuito, y hay fluido de corriente eléctrica, ¿sí? Según el material, ¿no? Si es de silicio, el voltaje umbral para que pueda fluir corriente debe ser igual o superior a 0,7. Si es germanio, el voltaje umbral debe ser igual o superior a 0,3. Es decir, aquí está, ¿no? 0, ¿no? Llega a 0,3 y ya hay corriente. Para el germanio, si es 0, llega a 0,7, para el silicio hay corriente. Fluye corriente. Ese es en el caso de polarización directa del diodo. Luego tenemos la polarización inversa. ¿Qué se ha hecho aquí? Se ha cambiado la polaridad de la fuente. Ahora la polaridad positiva está entrando al cátodo del diodo y la polaridad negativa está entrando al ánodo del diodo. Recuerden que el ánodo es cargas positivas y el cátodo son cargas negativas. Pero como está polarizado en inversa, miren, la corriente sale del positivo, ¿cierto? Entra por el negativo y sale por el positivo, y al querer entrar al diodo, se encuentra con cargas negativas, por lo tanto, no puede entrar la corriente. Y al no poder entrar la corriente, ¿qué pasa? Se abre. Se abre, no fluye corriente. La corriente ID es igual a 0 aquí. Igual a 0 amperios. Pero hay voltaje. Aquí. ¿Cuánto de voltaje hay acá? A ver, chicos. Si es de silicio, hay 0,7. ¿No? O sea, hay un voltaje. Claro, hay un voltaje acá en el diodo. ¿Ya? Y va a depender del material. Y aquí está polarización inversa. Acá hay un voltaje. ¿Qué dicen ustedes? Está abierto. Sí hay, profesora, pero no hay electricidad. Sí hay, ¿no? Es ¿cuál es? No te escuché bien. Hay un voltaje. Sí, sí. Ujú. Es el valor de la fuente de alimentación. Si es 20 voltios, aquí es 20 voltios. Es el mismo concepto que hemos estado viendo aquí, ¿no? Aquí lo hemos visto a nivel de electrones y aquí lo estamos viendo a nivel de dispositivo. El dispositivo semiconductor, el diodo. El primer dispositivo que se fabrica con este material semiconductor. ¿Ya? Aquí está la curva característica. Miren, para el germanio, esta es una polarización inversa, llega a su máximo voltaje inverso, ¿ya? Y si supera ese valor, se levanta una corriente, pero ya lo destruye también al diodo, ¿no? Lo mismo sucede cuando es en el silicio. Este voltaje es el voltaje de la fuente. Es bastante, ¿ves? Pero si supera, según los datos del diodo, tiene su tolerancia, pues, de voltaje, ¿no? Supera eso y se quema, ¿no? Porque ya entra corriente. Pregunta hasta acá. Bien, continuamos entonces. Curva característica del diodo, ¿no? Aquí lo hemos visto por partecitas. Primero cuando está polarizado en directa,
Y luego cuando está polarizado en inversa. Y ustedes van a encontrar en los textos esta curva característica. ¿Ya? Tenemos cuando está polarizado en inversa, ¿ya? Este es el potencial de barrera, lo que hemos visto en la unión del semiconductor tipo P y N. Este es el voltaje umbral, si ustedes escuchan o le preguntan, ¿no? Que debe ser igual o mayor para que fluya corriente. Y lo mismo sucede cuando se polariza en inversa, ¿no? Esta ruptura, este es el voltaje, ¿no? Inverso, voltaje de bloqueo inverso, así se conoce. Voltaje, ¿no? Pico inverso también se conoce. Hasta aquí soporta el voltaje de la fuente. Superado ese voltaje, el diodo puede, ¿no?, destruirse. Ya, esta es la curva característica del diodo. Tenemos entonces la prueba del diodo. De un diodo. Este es un diodo, miren. Aquí está su cátodo y el ánodo. Si tenemos un multímetro, seleccionamos la opción diodo. Cuando seleccionamos la opción diodo, te va a medir el... En realidad no te mide 0,7, este es teóricamente. Cuando ustedes miden el diodo te bota 0,58, 0,6, así, de C de silicio. Si es de germanio tampoco exactamente 3, ¿no? 0,20 y tantos, ¿no? 0,2 o 2,1, así nomás. La bornera roja va en el cátodo, perdón, en el ánodo, y la bornera negra va en el cátodo. Esta es la forma de medir. Recuerden, es el cátodo, este es el ánodo. Si te bota el valor del diodo, el diodo está ok. Pero si la bornera roja tú le pones en el cátodo y la bornera negra le pones en el ánodo, te marca infinito. Ajá, este es, ¿no? Polarización inversa. Pero tú estás probando un diodo. Es decir, si te marca infinito, está mal, pues. Pero si tú lo cambias de posición y te vuelve a salir 0, 0, el diodo está mal. Así, ¿no? Por ejemplo, si te sale 0, 0, el diodo está en cortocircuito, no funca. ¿Ya? Y si te sale así, está abierto. No funca también. ¿Ya? Tiene que salir del valor del diodo cuando lo polarizas bien. Es una forma de probar porque a veces uno quiere, ¿no?, diseñar rectificadores en el protowar y no sale la señal, no rectifica. ¿Por qué no rectifica? Porque algo debe tener el diodo y prueba, pues con el multímetro, ¿no? Sí, no necesita alimentación, no. Sin alimentación, no lo alimenten con fuente, nada. Por defecto bota el voltaje umbral. Recuerden cuando vimos acá, ¿no? Al unirse el material semiconductor tipo P y tipo N, forma esta barrera de potencial, ¿no? Y según el material tiene un valor. Ese valor es lo que se mantiene aquí, ¿no? ¿Ya? Tipos de diodo. Tenemos acá, este es el diodo más común. Miren, ahí está la franjita que les hablo. Y aquí podemos encontrar el 1N, no, el 4004, ¿no? 1N 4007. Y dentro de los 4000, ese rango, se encuentra este diodo. Son rectificadores. Se puede alimentar con corriente continua y corriente alterna. Eso vamos a ver su comportamiento también. Este diodo es también de silicio, pero mira, tiene otro colorcito. Generalmente estos son los semios. Ya, estos son rectificadores, estos son estabilizadores. Este es más chiquitito todavía. Ahora, cada uno de estos diodos va a depender de su hoja de datos, pues, ¿no? Hasta qué máximo de voltaje y corriente soporta tanto el zener como el rectificador, ¿no? Y siempre cuando se desea analizar o diseñar, ¿no? Siempre hay que ver hoja de datos, ¿ya? Hasta
qué máximo de corriente soporta. Y estos también son los diodos, mira, aquí está el cato. Estos son los diodos de soldadura superficial. Ahorita en las calculadoras ustedes no ven ni un componente, pero más antes, no, perdón, de calculadoras pequeñas, celulares, ¿no? Pero más antes todavía encontrabas tarjetas electrónicas con esto. Y también a la fecha hay, ¿no? Por ejemplo, los equipos como osciloscopios, ¿no? Tarjetas, equipos electrónicos más o menos grandecitos. Ahí encuentras esto. Ujú. Chiquititos, son bien chiquititos. Y si puedes lo cambias, pues, ¿no? Algunos ya desechan la tarjeta, pero algunos son más hábiles y cambian estos componentes, ¿no? Estos son de baja potencia. Y los de alta potencia tenemos aquí, estos son los diodos de alta potencia, miren. Esto soporta grandes tensiones, grandes corrientes para las industrias, ya miren. Estos son los famosos diodos, ¿no? De altas potencias ya. Los tipos de diodos. Nosotros trabajamos con esta, ¿no? Esta de acá, esta de acá, ¿ya? Los diodos también se agrupan, ¿no? De 2, de 4. Depende de la función que va a tener, ¿no? Por ejemplo, acá hay un diodo, un encapsulado. ¿No? Miren, está unido 2 diodos en serie, ¿no? Pero acá hay una salida. Estas son las entradas y estas son las salidas, de 2 diodos nada más. Esto fácilmente puede ser un rectificador de onda completa, ¿no? Con un transformador se aplica la entrada, con toma central, ¿no? Y lo puedes, este diodo lo puedes trabajar con 2 de estos diodos, o también encontrar un transistor, así tipo modelo un transistor. Ya no necesitas juntar 2 de estos diodos, sino te viene como esto de acá. Y te indica, mira, aquí esto va al transformador y este va a la salida. Ujú. Y hay varios tipos de encapsulado como estos, ¿no? También son diodos. La mayoría conoce esta de acá, ¿no? Estos son cuando están agrupados de 2. Tenemos la agrupación de 4, ¿no? Esto es una agrupación de 4 diodos. Así es, mira, ¿ves? Están conectados, estos dos están en serie y en paralelo, ¿no? Se utilizan los rectificadores. Ahora, esta forma tú puedes, ¿no? Implementarlo con estos diodos. Sí puedes hacerlo en RotoWare. Pero también lo encuentras en estos encapsulados. Miren, internamente hay 4 diodos conectados en esta forma. Esta es la entrada alterna, aquí está, la entrada alterna. La polaridad positiva y la polaridad negativa, la salida. Esta de acá. Ya te indica, este es un encapsulado. Este es otro tipo de encapsulado también. El mismo, ¿no? En los mismos pines aparecen, estos simbolitos aparecen acá también. Lo mismo aquí, mira, es tipo circuito integrado. O sea, hay una variedad de diodos. Bueno, yo no he trabajado con estos encapsulados, pero sí lo he implementado con estos diodos. Con estos diodos he hecho estas configuraciones. Ujú. Y para alta potencia también bastante. En alta potencia ya vienen módulos ya diseñados, por lo que soporta bastante corriente, ¿no? Por ejemplo, esta de acá. Estas son de alta potencia. Mira, 1, 2, 3, 6 diodos. Se utilizan los rectificadores. Ujú. Estos son los encapsulados que ustedes observan, miren. ¿Por qué son de alta potencia? Ahora, en los rectificadores de alta potencia es bastante usado debido a que
Ya se evitan utilizar condensadores, bobinas para poder filtrar las componentes alternas, ¿no? Porque cuando es rectificadores de alta potencia, no solamente usan 3 fases, hasta 6 fases utilizan. ¿Para qué? Para que la tensión sea lo más continua posible, o sea, se atenúe bastante las componentes alternas. Cuando haces con esto, te sale una onda bastante, con armónicos bastante, con componentes alternas, así te sale, ¿no? Pero cuando haces con rectificador con varias fases, o sea, con muchos generadores, ¿no? Te sale así, o sea, no te sale desde un cero, ¿no? Ahí, desde cero, mira, te sale el rizado poquito, pero aquí sería así, ¿no? Acá. Este es el cero, ¿ves? Mira, toda la componente alterna desde cero hasta un máximo pico. Pero acá, mira, desde cero hasta un máximo no hay componentes alternas, es casi continua. Por eso utilizan bastante los rectificadores trifásicos, hexafásicos. Cuanto más fases tengas, más continua es la señal. Eso usan en las industrias. Preguntas hasta acá. Tenemos ahora los diodos, ¿no? Su voltaje umbral, ¿no? Cuando es pequeña señal. Aquí tenemos. El voltaje de ruptura de señal pequeña es 100 voltios máximos. Y el voltaje ¿no? umbral, también conocido como voltaje codo, 0,7. Tenemos también, cuando es diodos de potencia, el voltaje de ruptura, o sea, cuando hablamos voltaje de ruptura es cuando está polarizado en inversa, ¿ya? O sea, máximo es de 200 hasta 1000 voltios, ¿no? Lo de potencia. Y su voltaje umbral es 2 voltios. Así es. Y cuando es de alta tensión, el voltaje de ruptura está entre 10 a 20 kilovoltios. Bastante, ¿no? Y el voltaje umbral es hasta 8 voltios, ¿no? Ya. Baja tensión es hasta 80 voltios, alta tensión hasta 1200 voltios y media tensión hasta 400 voltios. ¿Ya? Los diodos emisores de luz. A ver. Los LEDs también son diseñados con materiales semiconductores, ¿no? Tipo P y tipo N. Pero para los diodos en especial utilizan un tipo de material que produzca ¿no? luces, ¿no? Y de acuerdo al color tiene un valor de tensión y corriente. Para el color rojo tiene una tensión, o sea, para que prenda tiene que entrarle una tensión de 1.8 a 2.2 voltios. Para que sea un amarillo de 2 a 2.4. Y el blanco es el mayor, mira, hasta 4 voltios. Si no, no prende el blanco. Como ustedes ven, este es el diodo. Esta de acá, ven como una Z, es el cátodo. ¿Sí? Y esta que parece una L es el ánodo. A veces dicen, ¿no? Lo cual se cumple, ¿no? Pero algunas veces viene con errores. La patita más corta es el cátodo, dice. Sí se dan. Pero también me ha pasado nuevecitos, ¿no? Buscaba la patita más corta y conectaba en la parte negativa y no prendía. No prendía. Le volteé, ahí comenzó a prender. Eso quiere decir que se equivocaron, pues. Entonces, lo mejor sería identificar esta parte achatada del diodo. O sea, normalmente debía ser todo redondo, pero hay una parte achatadita. Y esta parte que parece la Z, así, o este triangulito. Este es el cable. De repente se pueden guiar por las patas, pero también vean este triangulito. Y la parte achatada. Así van a poder identificar cuál es el cátodo y el ánodo.
Y los LED pues se utilizan como indicadores. Sus celulares, ¿no? Si está prendido sale un indicador verdecito. Los televisores, todos los equipos electrónicos usan indicadores. Ahí están los LEDs. Los focos LED, ¿no? Los semáforos. El LED es bien aplicado en todo, ¿no? Y en electrónica digital también. En los displays. En los displays tenemos acá. Ujú. Estos displays son, se conectan, puede ser cátodo común, ánodo común. Esta, por ejemplo, es un cátodo común porque todos los cátodos están unidos a un solo punto. Y los ánodos van al circuito integrado. Pues, ¿no? Aquí tenemos los semáforos, los, los foquitos LED, ¿no? Preguntas, estimados. Preguntas hasta acá. Bien, ¿me preguntas todo claro? ¿Sí? Sí, Miss, por el momento ninguna pregunta. Ya, gracias. Entonces entramos, ¿no? Aquí. ¿Cómo se comporta los diodos cuando están polarizados con corriente continua? ¿Ya? Si bien nosotros hemos visto la polarización directa inversa, aquí lo vamos a demostrar y luego vamos a hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, ¿no? Aquí utilizan pues lo que ustedes aprendieron, ¿no? Las leyes de Kirchhoff nada más. Con las leyes de Kirchhoff ustedes van a hallar todo. Aquí. Si BD es igual, ¿no? Al silicio. El silicio, su voltaje va a ser 0,7 voltios. El voltaje de alimentación, 12 voltios. La resistencia, 2.2K, ¿ya? Con este valor, nosotros vamos a hallar la corriente ID, ¿ya? Ahora, recuerden, ¿no? Aquí es un análogo acá, su esquema eléctrico del diodo se comporta como una fuente de alimentación de 0,7. Si aplicamos mallas, ¿no? Aplicando mallas. Tenemos, ¿no? La corriente entra por la polaridad negativa y sale por la polaridad positiva, ¿ya? Tenemos entonces, menos 12 más 0,7, vamos a hacer así, ¿no? Menos B más el voltaje del diodo más la caída de tensión que hay en esta resistencia, que es igual a ID por R, igual a 0, ¿no? Ley de Kirchhoff, ¿no? Entonces, si reemplazamos valores, será acá menos 12 más 0,7 más ID por 2.2K igual a 0. Si despejamos ID, va a ser igual entonces 12 menos 0,7. Esto pasa al otro lado, ¿ya? Entre, ¿quién? La resistencia. 2.2K. ¿Cuánto sale ahí la corriente? Ahí sale un valor, ¿cierto? Ya hemos hallado la corriente ID. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? A ver, ¿cuánto sale la corriente ID? 5.13, Miss. 5.13, ¿no? 5.3. 6 miliamperios. Como este caso de arriba, como mili, ¿no? Miliamperios. ¿Y qué sucede si este diodo lo cambio? Es decir,
Sería así, ¿no? Así. El mismo circuito, pero le volteo el diodo. A ver, háganlo. Ustedes, a ver, aquí creo que está. Aquí está. Apliquen más. O sea, ¿qué me pide acá hallar? Si volteo el diodo, hallar el voltaje que aparece en el diodo. Hay en el voltaje que aparece en el diodo. ¿Cuál sería? Ujú. ¿Calcularon? Mallas, apliquen mallas nomás. Los valores se mantienen. El detalle es que este diodo está volteado y al ser volteado se abre aquí, ¿cierto? Entonces, ¿hay corriente o no hay corriente? No hay corriente, ¿no? A ver. Aplicamos mallas, ¿no? ¿Cómo sería acá? Menos B, ¿no? Ujú. Más BD, voltaje del diodo, más ID, ¿por quién? Por la resistencia, ¿no? Igual a 0. Ujú. Menos 12 voltios, más BD, más ID por 2.2K, ¿no? Esos son los valores. Pero como está polarizado en inversa, entonces la corriente, ¿qué es? 0. Por lo tanto, se anula, ¿cierto? Si se anula esto, ¿qué valor toma BD? Igual. BD, así, ¿no? BD igual a ¿cuánto? 12 voltios. Demostrado entonces, ¿no? Que cuando se polariza en inversa, ¿no? El diodo toma el valor de la fuente. ¿Ya? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comprendido hasta acá? Bien, tenemos acá entonces la asociación de diodos, ¿no? Diodos en serie y diodos en paralelo. Así es. En realidad este tipo de conexión se da más para potencia, ¿no? Electrónica de potencia y también para baja potencia en el caso de los rectificadores, ¿no? Ahí se conectan en paralelo. Cuando se conectan en serie, ahí está. La finalidad es alcanzar tensiones inversas elevadas. Pero ¿por qué hay esta resistencia? Mira, cuando se polariza en inversa, recuerden, ¿qué pasa? Se abre, ¿no? Y acá tiene un voltaje de bloqueo toma el valor de la fuente. Pero, ¿qué pasa si esta fuente es de altísimo valor y el diodo no, sus características no llega? Como no llega a ese voltaje bloqueo, ¿no? Para que soporte la fuente, entonces se colocan varios diodos en serie para sumar el voltaje bloqueo. Pero como así sea de la misma característica el diodo, no todos tienen el mismo valor de corriente que fluye por ahí. No, pues, unos tienen menos corriente, otros tienen más. Y si se le aplica una tensión, a quien primero le va a caer es al que tiene menos corriente y puede quemarse. Entonces, para estandarizar el valor de eso, se pone esta resistencia.
para que no este diodo con esto todos sean iguales y pueda soportar la tensión que se aplique, ¿no? Y sumarse el voltaje de bloqueo que se requiere, ¿ya? Esto es en el caso de diodos en serie. En el caso de diodos en paralelo, lo mismo, ¿no? También, mira, cuando se requiere altas intensidades se utiliza la configuración paralela. Lo mismo, ¿no? Pueden ser de las mismas características, pero para poder estabilizar o igualar esos valores se requiere utilizar la resistencia, porque no todos tienen la misma corriente. Uno de ellos siempre tiene menos y el otro más. Entonces, al alimentarse, uno de ellos va a recibir más rápido la tensión y es donde se maltrata el elemento. Y para evitar eso, también se pone en serie conectado las resistencias, ¿ya? Para poder estabilizar o igual los valores de corriente. Esta es una conexión en paralelo. Entonces, tenemos acá diodos conectados en ¿no? En serie. A ver, vamos a hallar este ejercicio. Ustedes, chicos. Dice acá, el circuito mostrado es una red en serie. Hallar D sub 0 y la corriente ID. A ver, está formado por un diodo de silicio y un LED rojo. El LED rojo tiene 2.2 voltios. A ver, calculen, estimados, apliquen ley de Kirchhoff nomás. A ver, ¿cuánto es el B sub 0? Ujú, 2, 3 minutos, a ver. ¿Alguien calculó? ¿Tienen idea de cómo hacerlo? ¿Le doy la pista? Miren, esta fuente, el circuito equivalente puede ser así, ¿no? Esta es una fuente. ¿No? A ver. Mira. Así, ¿no? Como es positivo, cuando dice positivo acá quiere decir que es positivo, está conectado al diodo. Es una fuente más o menos de 16 voltios. Tenemos acá un diodo de silicio y un diodo LEDs, ¿no? Y acá la resistencia de 2.2. Así está el circuito, ¿ya?
2.2K. Y te pide hallar este voltaje V sub 0. ¿Sí? Este voltaje V sub 0 quiere decir que tienes que hallar el voltaje en esta resistencia más, menos. A ver, ahí ya facilitó el cálculo, ¿cierto? Ujú. ¿Lo estás desarrollando? ¿Lo hacemos? A ver, Sí, profesora. ya. A ver, aquí está. Este es un es, no, este no es. Este no es. Ya, vamos a hacerlo, ¿ya? Bien. Hacemos lo mismo que hemos hecho aquí. Aquí. Ahí está. Ya lo halló. David, muy bien. Le salió 9.1 voltios a David. Ahora vamos a ver, ¿ya? Gracias, David. A ver, mira. ¿Qué corriente vamos a hallar? Esta ID. ¿Cierto? Y el voltaje aquí. V sub 0. ¿Ya? Tenemos entonces menos 16 más el voltaje del diodo de silicio, ¿cuánto es? 0.7. 0,7, ¿no? Muy bien. 0.7 más, ¿cuánto es el voltaje de este diodo? 2.2 voltios, ¿cierto? 2.2 voltios. Voy a sacarle la B. Más la corriente ID, porque acá hay una caída de tensión. ID multiplicado por 2.2K. Igual a 0. ¿Ya? La caída de tensión, o sea, la suma en un lazo cerrado, ¿no? Es igual la caída de tensión en cada elemento, es igual a 0. Eso hemos hecho aquí. Despejamos ID. ID es igual entonces. 2.2 más 0,7, 2.9, ¿no? Pasa al otro lado ese 16, positivo, y se resta la suma de estos dos, ¿no? 2.2 más 0,7 menos 2.9 entre 2.2K, porque como estamos despejando ID, este 2.2 pasa dividiendo, ¿no? Acá. A David le sale 9.1. ¿Todos están de acuerdo? Miliamperios. ¿De acuerdo todos? Ah, no, a él le sale, ese es el voltaje. No, este es el 9.1 voltios. La corriente es otro. ¿Qué valor sale la corriente? 5.95 miliamperes. 5.90. En amperios tiene que salir la corriente. Micro. Mili, porque acá está en K. Miliamperes. Ajá, miliamperios. Entonces, V sub 0 va a ser igual a ID por R, ¿no? Si reemplazamos 5.95 milis, mili es igual por 10 a la menos 3, ¿ya? Y la resistencia 2.2 por 10 a la 3. ¿Cómo es K? Ahí está, ¿no? Entonces, se va, esta con esta se va. Y te queda 5.95 por 2.2, ¿cuánto sale? V sub 0 ya tenemos, ¿no? ¿Está bien el 9.1? No, ver. sale 13.09. 13.09. 13.0. 09. Ahí está, volt.
Ese sería el voltaje V sub 0. Voltios. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí se entendió ahí? Sí, ¿no? Son Sí, leyes profesora. leyes Sí, de profesora. Kirchhoff. Sí, mis. Ajá. Muy bien. Ahora vamos a ver qué ejercicio es. Dice, ¿no? En el circuito mostrado determinar ID, ¿ya? ID, este es ID, ¿no? BD2, esta de acá, y V sub 0, o sea, el voltaje de acá, ¿no? El circuito equivalente de esto, mira, acá está más 20, quiere decir que el más está entrando a este silicio, aquí está. Este es el circuito, la fuente, el positivo va al diodo, pero a la vez esta corriente que fluye por acá está, este diodo está invertido, Inverso. está polarizado en inversa, ¿no? Por lo tanto está abierto. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, nuevamente dibujamos el circuito, se está comportando de esta forma, miren. La corriente que fluye al primer diodo lo polariza en directa, ¿no? Hay corriente, pero cuando llega al otro diodo ya no fluye corriente. BD2 está circuito abierto, por lo tanto, toda la fuente que está acá se va aquí, a este BD2. ¿Y qué te pide ayer? BD2. ¿Y cuál sería el voltaje en el V sub 0? No hay corriente, la corriente es 0. Por lo tanto, el voltaje V sub 0 es igual a 0 voltios. ¿Sí? Aquí está, mira. V sub 0, ID por R, si la corriente es 0 amperios, multiplicado por cualquier valor de la resistencia, viene a ser 0. Si hacemos malla, ¿no? Aplicamos malla, tenemos menos 20 más BD1 más BD2 más V sub 0, reemplazamos. El BD1, ¿hay voltaje? 0 voltios, ¿no? El BD2, ¿hay voltaje? Pero ahorita estamos haciendo malla. El V sub 0, su voltaje es 0. Se va y se va. Y te queda que BD2 toma el valor de 20 voltios. ¿Ya? Este es para este circuito cuando los dos diodos están mirando, ¿no? Los cátodos, miren. Pero acá hay otro ejercicio para ustedes. Este mismo ejemplo, apliquen lo que hemos hecho acá. ¿Ya? Ahí está. Esta de acá. ¿Ya? A ver. Uy, pero acá hay dos fuentes. Ahí vamos a ver. Traten de hacerlo, intenten hacerlo. 3 minutos. Un avancito. ¿Alguien logró algo?
¿Cómo sería el circuito de esta fuente? El circuito, no, perdón, el circuito equivalente de ¿no? de esta red sería la siguiente forma. ¿Cuántas fuentes hay? Dos, ¿no? Ahí está. Es una fuente, es la polaridad positiva, que está conectado a la resistencia R1, que es 6,2K, y a un diodo de silicio, ¿ya? Y además a otra resistencia de 2,2K. Además hay una fuente, mira, acá está el signo negativo, y como está el signo negativo, quiere decir que la fuente es esta y la polaridad negativa es acá. Y el más acá. ¿De cuánto? De 6 voltios. ¿Ya? 6 voltios. Entonces, estos dos se unen. El circuito es este. ¿Qué pide hallar? Esta corriente ID. El B2. ¿Cuál es el B2? Aquí. ¿No? El B2 y también el B3. Este es el B3, ¿no? Y también, ¿qué pide hallar? B sub 0. B sub 0 está en este punto, o sea, aquí. No. Desde este punto más, menos, este es el B sub 0. A ver, apliquen mallas. Igual lo que hemos estado aplicando, eso nomás. Ahí está más fácil la visión, ¿no? Caída de tensión es igual a 0. ¿Alguien calculó, aunque sea la corriente ID? La corriente ID, a ver, traten de calcular. Ah, perfecto. Muy bien, Felipe. Vamos a copiar esto. ¿Ya? No, lo importante, Felipe, que lo hayas hecho. Eso es lo más importante. ¿Ya? Si te hayas equivocado o no, ya tú, ¿no? Aquí tú vas a ver dónde es tu error y ahí aprendiste. Como dicen, ¿no? Un ingeniero competente es el que, ¿no? Ha practicado bastante y el que se ha equivocado también. ¿Ya? Aquí creo que ya está desarrollado, me parece. Aquí está, miren. Este es el desarrollo. El B sub 0 es menos 0,47. ¿Cómo? Le voy a explicar. Este es el circuito, ¿no? Que les dibujé aquí. ¿Ya? Este es un solo punto. ¿Ya? Este es un solo punto. Entonces, ¿qué hemos hallado? La corriente ID. Al aplicar mallas tenemos, la corriente entra por la polaridad negativa y sale por la positiva, ¿no? Entonces, menos 12 más la caída de tensión que hay acá en esta resistencia, ¿no? Que es igual a ¿qué? ID por 6,2K. Más la caída de tensión del diodo, porque está polarizado en directa, de 0,7. Más la caída de tensión que hay en esta resistencia, que es igual a ID por 2,2K. Pero esta corriente sigue fluyendo su camino por acá y se encuentra con esta fuente. Pero esta fuente, su polaridad es negativa acá, está entrando por la polaridad negativa, por lo tanto es menos 6 voltios. Todo esto igual a 0.
¿Cuál es mi objetivo? ID, ¿no? Entonces, al despejar ID, ¿qué estoy haciendo acá? Primero estoy juntando, estoy factorizando ID. Factorizo ID y sumo la resistencia. 6.2 más 2.2 sería 8,4, ¿no? ¿Ya? ID que multiplica 8,4. Más 0,7. Y este voltaje, más, está menos, al otro lado pasa como más. Menos 6 es negativo, al otro lado pasa como más. Se suma. Entonces despejamos ID. Ahí está. ID será 12 más 6 menos 0,7 entre la resistencia que es 8,4. O sea, aquí es 8,4 K. ¿Ya? Calculando sale 2.06 por 10 a la 3. Bueno, ustedes calculan, o sale 0,6 o 0,5. Cualquiera de los dos valores. ¿Ya? Esta es la corriente ID. Entonces, para hallar B2, reemplazamos aquí, ¿no? Esta es una caída de tensión. ¿Cuánto sale B2? B2 sale 12.77, porque ha multiplicado esta corriente por 6,2. Ahí está, la corriente por 6,2, ¿no? ¿Ya? Esta es la B2, esta caída acá. Sale 12. Calculen porque de repente yo me he equivocado, ¿ya? Y el B3 es en esta resistencia que es con 2.2. Y como el circuito es en serie, la corriente que fluye es igual. ¿Ya? Entonces, la corriente sigue siendo lo mismo, pero la resistencia cambió. Al hacer los cálculos, sale 4.53 voltios, el B3. ¿Ya? Ajá. Ahora, ¿por qué B sub 0 sale menos 1.47? Así, mira. La polaridad positiva está acá y la polaridad negativa acá. La corriente que fluye está fluyendo en este sentido, ¿no? Quiere decir, acá hay una caída de tensión positiva, que es el B3, 4.53. Pero que esta corriente está entrando a la polaridad negativa de la fuente, entonces se resta, ¿no? Al restarse, ¿cómo quedó? 4.53 menos 6, menos 1,47. Entonces el voltaje en estos dos puntos es menos 1.47. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, profesora. Pero, Todo claro. claro, profesora. Ah, ya, muy bien, se comprendió, ¿no? Perfecto. Profesora, solo para recordar, es por donde ingresa la corriente, es donde se define si es si es positivo o negativo, ¿no? Sí, mira, ya, esto vamos a aclarar. Cuando es en una fuente así, la corriente siempre entra por el negativo, ¿ya? Y sale por la polaridad positiva. Eso acuérdense, en una fuente, ¿ya? Entra por el negativo y sale. Y esta corriente está saliendo porque está entregando corriente a toda la red. Toda la red es esta de acá. Esta es toda la red, ¿no? Y la corriente sale de la polaridad positiva. Cuando esta corriente, la flechita, entra a un elemento resistivo, un elemento pasivo, entonces se polariza. La flechita está entrando a esta resistencia, se polariza como más. ¿Ya? En una resistencia. Esta corriente sigue su camino, pero el diodo, su ánodo son cargas positivas, por lo tanto lo está polarizando en directa positiva. La corriente sigue su camino, está en una resistencia. Como es un elemento pasivo, lo polariza con más. Aquí. Y por ende acá es el negativo. Pero en la fuente no. La fuente dependemos de la fuente. La fuente ya está puesto su polaridad negativa.
¿no? Pero la corriente está entrando en la polaridad negativa. ¿Sí? Entonces es menos. Ahí sí, o sea, si lo queremos poner algebraicamente es menos, ¿no? Sí, ahí has satisfecho tu duda, estimado, o si no, no, te vuelvo a repetir. No, Dime. sí, 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 ¿no? profesora, sí ¿Ya? me aclaró. Ajá, consideren eso siempre, ¿ya? Cuando la corriente entra por un componente electrónico, lo polariza en positivo. Pero en una fuente no lo polariza porque la fuente ya tiene su polaridad definida. ¿Ya? Y el diodo es como una fuente también. En el condensador, en las resistencias, las flechitas indican la polaridad. ¿Ya? Bien. Aquí hay otro ejercicio. Más sencillo todavía. A ver. Ahí está. Al ojo sale la respuesta acá. ¿Cuál es B sub 0? ¿Qué valor tiene B sub 0? ¿Cómo hallar I sub 1? Y D1 y D2. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto sería el B sub 0? El valor de B sub 0. ¿Mm? A ver, acuérdense de circuitos eléctricos. Acuérdense de ellos. Acuérdense de los circuitos en serie y en paralelo. ¿Se acuerdan cómo se comportaba el voltaje en un circuito en paralelo? ¿Cómo era? A ver, acuérdense. En un circuito en paralelo el voltaje es igual en todo, en todas las ramas. Y acá tenemos un circuito, ¿no? Una red o una rama en paralelo. El diodo 1 y el diodo 2 están en paralelo. Y el diodo 2 se comporta como una fuente, recuerden. ¿Sí? ¿Y esa fuente cuánto es? 0,7 voltios. Aquí también sigue siendo 0,7 voltios. Están en paralelo y el voltaje V sub 0 también está en paralelo. Por lo tanto, el V sub 0 es 0,7 voltios. ¿Sí? ¿Por qué crees que les dije al ojo sale esta respuesta? No están en paralelo, ¿ya? A menos que aquí hubiera otra resistencia, ¿no? Ahí ya cambia. Pero como no hay nada y están en paralelo, el voltaje de salida es 0,7. Ahora me piden hallar el I1, todas estas corrientes. Aquí ya está resuelto. Como el voltaje V sub 0 es 0,7, porque está en paralelo con esta, y como están en paralelo, entonces, solamente podemos trabajar en esta mallita, pues porque ya no afectaría a los demás, ¿no? Entonces, al trabajar en esta mallita, aplicamos lo que hemos estado haciendo, ¿no? ¿No? La caída de tensión a lo largo de un lazo es igual a 0. Entonces, para hallar esta ID, esta I1, como dicen, ¿no? Esta corriente, ¿ya? Entonces era menos 12, ahí está,
porque está entrando por la polaridad negativa y sale por la positiva. Más la caída de tensión que hay en esta resistencia, que es igual a I1 por 0,68K, más el voltaje de este diodo. ¿Y por qué de este diodo nomás? Porque los dos son iguales y están en paralelo, no alteren nada. ¿Ya? Igual a 0. Fácil, ¿no? Parecía difícil, ¿no? Parecía difícil, pero está fácil. Despejamos. ¿Cuál despejamos? Despejamos la corriente I1. Ujú. Al despejar la corriente I1, esto pasa al otro lado, esta también, entonces resta 12 menos 0,7. ¿Ya? Entre la resistencia, ¿no? Al hacer el cálculo matemático obtenemos 16.62 miliamperios de corriente que fluye por aquí, por esta ramita, por esta malla, ¿no? I1 es igual a ¿cuánto? 16.62. Pero acá me piden hallar la corriente ID1 y ID2. Sí, pues, miren, según las leyes de Kirchhoff, esta corriente está entrando a este nodo. ¿Sí? ¿Cuál está entrando a ese nodo? ID. Esa corriente se distribuye en una corriente ID2, ¿ya? Y la corriente ID1, ¿sí? Si estos de acá tuvieran diferente valor, la corriente ID2 sería diferente y ID1 también. Pero como los dos son iguales, ¿no? Entonces, esta corriente I1 se va a distribuir de manera proporcional, o sea, igual. Por lo tanto, se divide entre 2 nomás. ID1 es igual a ID2, por lo tanto, I1 ¿cuánto vale? 16.6 miliamperios. Entre 2, entonces para cada rama va a fluir una corriente de 8.3 miliamperios. ¿Ya? Y ya ustedes saben cómo es que sale 0,7 voltios. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, profesora, muy claro. Ya, perfecto, muy bien. Estos son circuitos de diodos semiconductores polarizados con corriente continua. En la siguiente clase vamos a ver diodos Zener, me parece. Si no es diodos Zener, son diodos estas de acá que están alimentados con corriente alterna. Ya, chicos, entonces, conclusión, ¿qué hemos hecho hoy día? A ver, háganme recordar. ¿Qué hemos hecho hoy día? Hoy día hemos visto el diodo semiconductor, ¿cierto? Ajá. A ver, diodo semiconductor. Diodo semiconductor. Y la relación que existe entre corriente y voltaje. O polarizaciones, ¿no? Curva característica, ¿verdad? En la curva característica del diodo, vemos, ¿qué vemos ahí? La relación, ¿no? Relación voltaje-corriente. Corriente, ¿no? Luego hemos visto tipos de diodos, ¿sí? Tipos de diodos. Y asociación de diodos, ¿cierto? Asociación de diodos. En paralelo y en serie. Sí, voy a subir en Canvas más ejercicios, ¿ya? Les voy a para que ustedes resuelvan. Asociación de diodos. Y hemos hecho ejercicios, ¿no? De diodos polarizados con corriente continua. Corriente. Profesora, disculpe, Sí, ¿esos son Miguel. tipo modelo de práctica, de la práctica calificada? Ejercicio, sí, viene Ah, esos ejercicios. así tipo como ha resuelto hoy día. Sí, así viene.
Pero yo les voy a cargar en el Canvas, ¿no? Ejercicio para que ustedes practiquen. ¿Ya? Ok, profesora, gracias. Ya. Ejercicios de diodos polarizados en corriente continua. ¿Sí? Bueno, en realidad, lo que hemos visto ahorita no son fórmulas, son, prácticamente están aplicando las leyes de Kirchhoff nomás, lo que han aprendido el ciclo anterior, ¿no? Es como, la otra vez me dijeron, va a haber examen de prueba de entrada. Bueno, es eso, ¿no? Recordar nomás, las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Igual es para los demás, para CN, ¿no? Se aplica para todos ellos, son leyes de Kirchhoff nomás, ¿ya? Y divisores de tensión, ¿ya? Podemos hacer un recordatorio mañana al inicio, ¿no? Divisor de tensión y leyes de Kirchhoff. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta que quieran hacer, chicos? ¿Todo claro entonces? Todo claro, profesora. Ya, bien, nos quedamos Profesora. aquí entonces y mañana continuamos con nuestra clase a las 6:30 de la noche, ¿no? ¿Ya, chicos? Gracias, Muchas profesora. gracias Nos por su vemos. atención a todos ustedes, chicos. Estos ejercicios, Gracias, profesora, profesora. son en corriente continua, ¿no, En profesora? corriente continua, nos falta en corriente alterna. O Ya, sea, profesora. hay todavía chamba en electrónica analógica, ¿ya? Gracias, Gracias, chicos, por profesora. su atención. Gracias, profe. Gracias a todos ustedes. Hasta mañana, profesora. Hasta Profesora, hasta mañana. mañana. Hasta mañana, chicos.